Muy bien, comenzamos con la presentación. Como ya les dije anteriormente, en este primer video haremos un recordatorio de las capas de la piel y hablaremos de la clasificación de las quemaduras según su etiología. En esta presentación nos vamos a ayudar de esta ilustración. Vamos a empezar a recordar las capas de la piel, porque para entender las quemaduras es fundamental empezar por aquí. No podemos avanzar en estos temas de quemaduras si no entendemos la estructura anatómica de la piel. Muy bien, si avanzamos de la parte más exterior hacia la parte más interior de la piel, la primera capa es la epidermis. Es la capa más externa que conforma la piel y está formada por tejido epitelial y queratinocitos, que son los que producen la queratina, que es una proteína fibrosa que hace que la epidermis sea una capa resistente y protectora. La epidermis es avascular, es decir, no tiene suministro sanguíneo propio. La epidermis nos dice la literatura que está formada por 5 estratos, que del más superficial al más profundo sería primero el estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal. Muy bien, después de la epidermis nos encontramos con la dermis. La dermis es la capa intermedia de la piel. Está situada justo por debajo de la epidermis y justo por encima de la hipodermis. La dermis está compuesta de tejido laxo y tejido fibroso. Y está dotado de muchas terminaciones nerviosas y muchos vasos sanguíneos. El tema de las terminaciones nerviosas es clave para las quemaduras. Recuerden que la dermis es donde está la mayoría de las terminaciones nerviosas. En la dermis se sitúan muchas estructuras importantes, como lo son papilas de la dermis, músculo erector, folículo pilosebáceo, pelo, glándula sebácea y glándula sudorípara. Y por último tenemos a la hipodermis. También se le conoce como tejido subcutáneo. Es la capa más profunda justo por debajo de la dermis y está formado por tejido conjuntivo laxo y es rica en tejido graso, en adipocitos. Acá encontramos arteriolas y vénulas. Muy bien, en la hipodermis es donde hacemos la aplicación de la insulina. ¿Sale? Ya por debajo de la dermis y la hipodermis tendremos el resto de las estructuras: músculo, tendones, grandes arterias, venas, nervios, huesos, ¿sale? etc, etc. Muy bien, ahora continuamos con la clasificación de las quemaduras, ya teniendo en cuenta de que ya vimos muy rápidamente las capas de la piel. La primera es quemadura térmica. Las quemaduras térmicas se dividen en quemaduras por vapor, quemaduras por fuego, quemaduras por contacto y quemaduras por fricción. Veremos primero quemaduras por vapor. ¿Sale? Nos dice que son escalduras por líquido caliente, es decir, por el vapor del líquido. Por ejemplo, cuando abrimos una olla de agua hirviendo y sale todo el vapor del líquido y nos quemamos la piel. El siguiente es por fuego o llama. Estas son las quemaduras más conocidas. En este caso hay contacto directo con las llamas de fuego. Pueden estar más localizadas, pero a la vez las quemaduras son un poco más sucias y tienden a complicarse más.
Tenemos en tercer lugar quemaduras por contacto, que es cuando nuestra piel entra en contacto con algo muy caliente, y quemadura por fricción, que es cuando estas quemaduras se dan cuando hay algún roce y se genera un calor local y provoca la quemadura. Continuamos con quemaduras eléctricas. Las clasificamos en bajo voltaje. En bajo voltaje es menor a 1000 voltios. Estas quemaduras eléctricas se producen por la acción directa de la corriente eléctrica al entrar a nuestro cuerpo o por el calor que genera al pasar por los tejidos. Son quemaduras súper típicas de las personas que trabajan en construcción, electricistas o mantenimiento eléctrico. ¿Sale? El primero es de bajo voltaje. De bajo voltaje menor a 1000 voltios. Nos mencionan que los de bajo voltaje provocan poca destrucción de tejido, es decir, lo que es la herida, la quemadura y suele ser pequeña y el daño está localizado a los puntos de contacto. Es típico cuando agarramos los cables y nos pasa un poco de corriente, pero solamente es un poco la quemadura o el punto es localizado, ¿sale? Pero hay que tener cuidado porque conlleva un elevado riesgo de lesión al sistema eléctrico del corazón, pudiendo incluso provocar un paro cardíaco. Se debe descartar la alteración con un electrocardiograma. Es importante monitorizar al paciente un mínimo de 12 horas. Así que hay que tener cuidado, que aunque la quemadura por bajo voltaje que sea, tenemos que monitorizar al paciente y tener en cuenta de posibles daños al corazón. Estas quemaduras no suelen producir daño a estructuras de la piel, pero recuerden que aunque sea pequeña, debemos monitorizar al paciente. Posterior a esto tenemos... Aquí les añadí un pequeño monitor, ¿vale? Para que recuerden que siempre hay que monitorizar al paciente. ¿Va que va? Muy bien, continuamos con quemaduras eléctricas, pero ahora con alto voltaje. En este tipo de quemaduras de alto voltaje, acá sí encontramos gran destrucción de tejido en los puntos de contacto y estructuras internas. Estos tienen un elevado riesgo de producir daños al corazón. ¿Vale? Si anteriormente con de bajo voltaje monitorizamos al paciente mínimo de 12 horas, con mayor razón con alto voltaje. Estos tipos de quemaduras son un poco más complejas y muy profundas. Por regular, estos tipos de quemaduras siempre se derivan a unidades especializadas y por la mayoría de las veces requieren tratamiento quirúrgico. Continuamos con quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, ¿sale? Las quemaduras químicas son producidas por sustancias ácidas o básicas. En este caso, la destrucción tisular, es decir, la herida, se debe por un lado al calor que generan las reacciones exotérmicas de los productos químicos y por otro lado a las reacciones químicas que conllevan a la desnaturalización de las proteínas. La intensidad de una quemadura química depende de estos factores. Depende de la concentración del agente químico, de la cantidad de producto que provoca la quemadura, del tiempo de exposición o contacto con la piel, penetración tisular y mecanismo de acción del agente químico. Es importante también recordar que en este tipo de quemaduras es conocer
si lo que causó, si lo que causó la quemadura fue un ácido o un alcalino y cuál fue su presentación. Vamos a ver primero los ácidos. Las quemaduras provocadas por ácidos, lo que ocurre es que el material ácido provoca la necrosis de la zona afectado con coagulación por precipitación de las proteínas. Dos ejemplos de ácido sería ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Esto es muy común en el ámbito laboral de algunas profesiones. Tenemos también las quemaduras por alcalinos o por álcalis. Estos tipos de quemaduras son las que provocan la necrosis por licuefacción y estos químicos provocan necrosis por licuefacción de proteínas. Permite que la base, el alcalino, penetre más profundo en el tejido lesionado. Es decir, que como provoca una licuefacción de las proteínas, si no se retira a tiempo, el daño es mayor. ¿Sale? De ahí que las quemaduras por material alcalino produzca una lesión mucho más profunda que los compuestos por ácido. Entonces, llegamos a la conclusión que los alcalinos son más peligrosos. ¿Sale? Un alcalino que tenemos muy comúnmente en casa es la sosa cáustica. Hay que recordar también que para ambos tipos de quemaduras químicas hay que tener en cuenta que hasta la total retirada del químico en el cuerpo, este sigue quemando. Si no retiramos a tiempo el químico en nuestro cuerpo, si no nos lavamos, este va a seguir provocando su efecto, va a seguir dañando los tejidos. Continuamos con quemaduras solares. Estos seguramente son conocidos por todo el mundo. ¿Quién no se ha quemado en el sol? ¿Quién no ha ido a la playa? ¿No se ha puesto protector solar? Y se ha hecho de una quemadura solar. La causa de la lesión es una exposición excesiva a la radiación solar. Sin una protección adecuada, las quemaduras solares por lo general no son de gravedad. La mayoría son de primer grado que no producen ningún trastorno hemodinámico en algunas ocasiones. Afecta la epidermis, son quemaduras por lo general de primer grado. En algunas ocasiones profundizan un poco más a la dermis y forman clictenas, pero es raro. La mayoría se queda en primer grado en estas quemaduras. Los síntomas no se desarrollan hasta haber pasado algunas horas. Aunque decimos que no son quemaduras complicadas, tampoco hay que descartar daños colaterales importantes en niños y ancianos. Descartar que haya deshidratación o golpe de calor o otras causas aparte de la quemadura. Muy bien, quemaduras por frío. A lo mejor aquí en esta parte muchos se sorprendan y piensen que si el frío también puede quemar. Pues sí, el frío también quema. Estas son lesiones muy habituales, sobre todo en escaladores de alta montaña, alpinistas, que pasan mucho tiempo en temperaturas muy frías. Hay escaladores que se les quema la nariz, las orejas, la punta de los dedos. Acá lo que ocurre es que el frío extremo produce una vasoconstricción y va a provocar una solidificación del agua de las células. Y esto es lo que provoca la quemadura por frío. En el uso sanitario también tenemos quemaduras por frío y es cuando se ocupa el nitrógeno líquido. Este es nitrógeno puro a una temperatura de menos 105 grados. Es muy pero muy frío en el ámbito sanitario. Se utiliza mucho para dermatología y cirugía menor, para quemar pequeñas lesiones, por ejemplo, verrugas víricas o dermatofibronas. ¿Va que va?
pues aquí llegamos al final de esta presentación. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse. Esperen la segunda parte. Lo subiré muy pronto.